Muy buenas tardes, queridos seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores o regurgitadores, casi todo lo que termina en ores, de la comuna de la palabra. No quiero dejar de recordar, como lo hago cada semana, que ha transcurrido una semana más, un mes más, y la mentira histórica sobre los 43 desaparecidos en contra de su voluntad de estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, sigue pendiendo en el aire y no existe claridad. No quiero dejar de enviar el consabido saludo a nuestra querida Angélica Rodríguez. Ella sabe que cada semana seguimos recordando que el compromiso en la Facultad de Psicología de nuestra universidad fue que el mural que se pintó en su pared lateral externa decía literalmente que ese mural sería borrado cuando aparezca Viridiana o cuando sepamos de ella algo. Como no ha aparecido, seguimos cada semana esperándola o una explicación creíble y legítima de parte de las autoridades correspondientes. Hoy no quiero dejar de agradecer a nuestro querido invitado desde San Juan, Puerto Rico, el doctor Walter, desde Puerto Rico, el doctor Walter Rodríguez Irizarry, quien se dedica a la neuropsicología, y hoy tendremos una amena charla por esta vía que ahora sí podemos trascender la distancia y el espacio. Recuerdo cuando de más joven que ahora leí los mecanismos perceptivos de Jean Piaget. Decía que el primer mecanismo de la percepción para considerar la percepción era la relación espaciotemporal simultánea entre el objeto perceptible y el sujeto percipiente. Pero aquí tanto Walter como yo estamos separados en distancia y tiempo 1 hora, y de aquí a Puerto Rico, y sin embargo el desarrollo científico técnico nos permite superar esas barreras y nos vemos, nos escuchamos, nos percibimos y además compartimos. No quiero dejar de agradecer al doctor Walter Rodríguez su tiempo, su experiencia para poder platicar sobre qué pasa en Puerto Rico, cómo surge la neuropsicología. Quizá no se trate de hacer una historia larga y amplia de los orígenes y el desarrollo de la neuropsicología en Puerto Rico, pero sí, ¿por qué le entraste, por ejemplo, tú a la neuropsicología? ¿Por qué Rafa Oliveras le entró desde la neuropsicología al autismo, cuando en mi época, cuando todavía Aldo Ferreres no era el presidente de la asociación de la SLAN, Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, cuando aún se estaba fundando? Yo le decía que la única aproximación creíble para entender el autismo era la neuropsicología, y él decía, no hombre, eso es de la psiquiatría. Hoy creo que está más de acuerdo en que la neuropsicología tiene mucho que aportar al respecto. Y a partir de ahí, poder platicarnos la experiencia en Puerto Rico, en las condiciones de Puerto Rico, otras tradiciones culturales, porque tenemos la tradición de importar instrumentos y herramientas de evaluación creadas y diseñadas para contextos culturales diferentes a los nuestros, y naturalmente que Puerto Rico es, digámoslo así, intercultural por razones históricas. Pero tú mejor que yo puedes platicarnos esto. Cierro mi boquita para que puedas platicarnos y tener el placer de escucharte y compartir con los colegas que en Puerto Rico, en México, en Bilbao, en Perú, en Argentina, en varios lados nos siguen. Parece que no, pero por lo menos como divulgador, sí no pienso la estatura de un Edward Punset que acaba de fallecer muy recientemente, que ese tenía un tamaño de divulgación científica. Yo, menos que divulgador, he estado en la historia de este ajetreo aquí en América Latina en algunas cosas desde los 70s. Tú naturalmente eres más joven, supongo que Rafa es mucho más joven, si no mucho es más joven, a ojo buen cubero, pero tú mejor que yo, me callo y tan. Adelante. Bueno, pues Enrique, 1.000.000 de gracias por recibirnos en tu programa y darnos el honor de podernos dirigir a muchas personas en Latinoamérica, Iberoamérica
a quienes también les extiendo un abrazo muy caluroso desde Puerto Rico, que verdaderamente hace mucha ganas. Bueno, la invitación que me hace mencionas historia, como te decía ahorita, me parece a mí que lo importante es que hablemos de contexto. El contexto de Puerto Rico es muy particular y entender la psicología y la neuropsicología en Puerto Rico hay que entenderla a partir del contexto histórico, político, educativo de Puerto Rico, que como dices es muy particular, muy distinto y a la vez parecido a lo que ocurre en Latinoamérica. Nosotros somos un país hispano, insertado dentro de un contexto político norteamericano y esto ha creado unas particulares interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, si habláramos de derecho en Puerto Rico, se practica el derecho inglés y el derecho romano, ambos a la vez. Y esas son las cosas interesantes que tenemos como país. Así como te dije, me gustaría hablar un poquito de la práctica de la neuropsicología en Puerto Rico. La neuropsicología en Puerto Rico, ¿qué te digo? Al igual que la psicología, sigue los contextos norteamericanos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo es el sistema educativo norteamericano. Nosotros tenemos bachillerato, escuela primaria, secundaria, bachillerato, maestría, doctorado, postdoctorado, como ocurre en Estados Unidos. Exactamente el mismo modelo, distinto al modelo que ustedes siguen en Latinoamérica, que es el modelo europeo. La psicología en Puerto Rico está regulada por diferentes leyes que tiene el gobierno de Puerto Rico. Empezaron a regular en los años 80, llega a su pico a principios de los años 90, donde se establece que las personas para practicar psicología deben tener por lo menos un grado de maestría y deben cumplir con un grado, con un examen de reválida que lo administra el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y todo practicante tiene que pasar este examen. Así que entendiendo esto, ¿verdad? Pues me gustaría hablarle un poquito de esto. Así que Puerto Rico, como te dije, sigue el contexto norteamericano. Así que el modelo que nosotros seguimos en la neuropsicología es el mismo que se trata de seguir en Estados Unidos. La práctica de la psicología, como te dije, en Puerto Rico requiere que tengamos un grado de maestría para ingresar a la psicología, excepto en la psicología clínica, que se requiere el grado de doctorado. Nadie que no tenga doctorado puede practicar psicología clínica. La licenciatura no es suficiente. Bueno, aquí el concepto de licenciatura en Puerto Rico no existe. Hablamos de maestría. Sí. Por eso te digo, son dos contextos totalmente distintos. Es curioso porque acá la licenciatura es un promedio de 5 años, luego 2 años de maestría y luego 2 o más años de doctorado, postdoctorado, etcétera. Esto implicaría que desde terminando el bachillerato o equivalente entran a la maestría, o la maestría dura 8 años, o qué pasa. Bueno, lo que sucede que en Puerto Rico, ¿verdad? Es el bachillerato que yo te hablo, el bachillerato americano, que son 4 años universitarios. ¿Verdad? Es bien interesante porque cuando nos comunicamos con nuestros colegas de Latinoamérica, pues siempre tenemos esa situación. Ustedes al bachillerato le llaman la formación escolar. ¿Vale? Es de 4 años. Sí, nosotros el bachillerato es los 4 años universitarios. Un grado universitario de 4 años, o 5 dependiendo. No, con eso no puedes practicar psicología. Necesitas entonces una maestría. Eso es. Son 3 años anterior al bachillerato. Para entrar a la psicología puedes practicar cualquiera de las especialidades de la psicología, excepto la psicología clínica, que requiere doctorado. También neuropsicología, entonces. Bueno, lo que sucede es que la neuropsicología es una especialidad de la psicología, ¿verdad? Entonces, la única especialidad que
apruebes el examen de reválida que provee la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico. Eso es. ¿Me sigue? Sí. Cualquier persona que tenga una maestría en psicología es psicólogo. La cuestión de las especialidades pues, van a depender de su formación a nivel de maestría. Puede ser psicología escolar, consejería, psicología general, psicología organizacional industrial. En términos de la práctica, vas a practicar todo aquello que para lo cual tú seas competente. ¿Verdad? Sí. Es una cuestión de ética, que tú tengas la competencia. Si te pones a practicar evaluaciones y no tienes las competencias, no tienes una violación legal, pero si estás faltando al código de ética en términos de competencia. Eso es. Esa es la situación. Ahora, en Puerto Rico, hablar de la neuropsicología la tenemos que entender dentro del contexto de la práctica de la neuropsicología en Estados Unidos. En Puerto Rico, aunque legalmente dentro de la ley de la práctica no se habla de la especialidad, en términos éticos y en términos de uso y costumbre, consideramos neuropsicólogos a aquellas personas que cumplen bajo las normas del Houston Conference de Estados Unidos. Eso es. ¿Verdad? Que debe ser una persona con postdoctorado en neuropsicología. Si no, sin postdoctorado no. Lo que sucede, ¿verdad? El Houston Conference, ¿verdad? En Estados Unidos hay diferentes etapas de desarrollo para la neuropsicología. Lo que nos aplica en este momento en la conferencia de Houston, que establece que todas aquellas personas graduados de su doctorado posterior al 2005 deben tener un postdoctorado en neuropsicología dentro de un contexto hospitalario, dentro de un contexto clínico. Sea. ¿Está bien? Claro, esto, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico, por su costumbre, estas son las personas que van a reconocer como neuropsicólogos. Antonio Puente tiene una posición muy interesante, el expresidente de la APA, Sí, cubano. más reconocido en el mundo hispano, de que él dice, ¿verdad?, que el contexto en Latinoamérica pues no necesariamente tiene que ser igualito al de Estados Unidos, y él dice que lo que debemos en este momento histórico es desarrollar psicólogos clínicos con destreza en neuropsicología. Pues entendiendo que el nivel mínimo de práctica debería ser el doctorado. Esa es una posición, ¿verdad?, que se tiene aquí en Puerto Rico, y muchas personas pues, la han acogido. En términos de la preparación en neuropsicología, partiendo de la conferencia de Houston, tenemos que hablar que la neuropsicología debe tener como base la psicología clínica. Esto no es así en todo el mundo, ¿verdad? Porque si vamos al caso de Italia, son médicos que se hacen neuropsicólogos. En España algunas personas hacen solamente su maestría o doctorado en neuropsicología, no necesariamente son psicólogos, y en otras partes del mundo solamente en Canadá y Estados Unidos es que se sigue este modelo de que se es primero psicólogo y luego entonces hace un postdoctorado en psicología, en neuropsicología. Este modelo que requiere que tengamos una preparación básica en psicología, áreas generales de psicología, y luego una formación específica en neuropsicología. Las áreas genéricas o generales de neuropsicología tendría que tener una formación en psicología general, tendría que tener una formación básica en neuropsicología clínica, tener un conocimiento básico en neurociencias, en evaluación neuropsicológica y en ciencias en neuropsicología humana general. Deben tener un entrenamiento particular, específico en neuropsicología clínica, y deben haber hecho su
disertación doctoral en neuropsicología. ¿Verdad? Eso es lo que nos establece este proceso. Además, nos requiere una formación básica bien específica en neurología clínica y en neuropsicopatología, en técnicas específicas de evaluación neuropsicológica, en formación específica en intervenciones neuropsicológicas. Deben tener un practicum supervisado en neuropsicología, deben tener un practicum supervisado en intervención neuropsicológica y deben tener un internado o un postdoctorado de sobre 2.000 horas, se habla de 2 años, en neuropsicología. Y el postdoctorado debe ser básicamente de 2 años. Eso es lo que se requiere, ¿verdad?, en Estados Unidos, y es el modelo que en Puerto Rico pues nosotros tenemos que impulsar. En América Latina, por ejemplo, en México no es así. Aquí tienes la licenciatura en psicología, pues puedes hacer la maestría en neuropsicología en Puebla, por ejemplo, la tiene la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Luis Quintanar se formó en Moscú, en la estatal Lomonosov. Pero otras tienen maestría en psicología y salen con una línea neuropsicología. Algunos con un diplomado y ya se cuelgan el epíteto de neuropsicólogos. Es decir, los mecanismos de regulación no existen y en consecuencia la práctica profesional en neuropsicología es muy laxa. Cualquiera se dice neuropsicólogo y le dice neuropsicología a lo que hace. Entonces eso dificulta mucho la discusión. Entiendo que para la época en que yo empiezo a leer a Luria prácticamente en 1977, empiezo con El hombre con su mundo destrozado, una versión argentina de Editorial Granica, muy extraña la edición. Por cierto, fue quemada por la dictadura militar argentina los libros, porque la portada era roja, y todo lo que tenga que ver con los rojos fue quemado. Es curioso el comportamiento de las dictaduras militares en América Latina, pero Argentina jugó un rol muy importante a través de Juan Enrique Escuaga, por ejemplo, o a través de Alberto Merani, que acaba en Caracas, Venezuela, o de Aníbal Ponce incluso. Pero son casos muy particulares que venían de la neurología, exceptuando Alberto Merani, que viene de la psicología formada en París con Balón. Pero en nuestros casos somos casi autodidactas. Incluso yo no me hice en hospital, yo me hice, aparte de lo que leíste de autobiográfico, pero eso fue infancia, me hice en el campo, heridos de bala, heridos de machete, trauma de cráneo, pero en campo, no en hospital, en comunidades indígenas, y eso te marca otro entorno para desarrollar una práctica y una autoformación, pero es distinto a lo que planteas. Sí, yo por eso te hablo, ¿verdad? Que Puerto Rico tenemos que entenderlo dentro del contexto americano, ¿verdad? Dentro de nuestro modelo y dentro de un modelo de práctica de psicología en Puerto Rico que está muy bien reglamentado y muy bien regulado, ¿verdad? Y ahí tú planteas algo interesante, ¿verdad? ¿Por qué ocurre la regulación en Puerto Rico? Pues previo a los años 90, pues cualquier persona podía decir que era, por ejemplo, psicólogo. Cualquier persona, o sea, uno de los casos más interesantes que se mencionaba en la literatura era un barbero que trabajaba su barbería y también era psicólogo. Ah, pues claro. De tanto platicar con la gente, algo aprendía. Como peluquero o barbero. Que tenemos que evitar, no solo en la neuropsicología, también en la psicología. Claro. ¿Verdad? Tenemos que asegurarnos que las personas que practican la psicología en general y en particular las especialidades de la psicología tengan unas competencias mínimas, ¿verdad? Porque eso le asegura un buen servicio al comprobable. Eso le da reputación a la disciplina. Y yo creo que estamos en una época de oro de la psicología, yo creo que en el mundo entero, ¿verdad? Donde vemos que cada día hay más y más estudiantes interesados en estudiar psicología. Donde cada día vemos que a los psicólogos se nos abren puertas en diferentes contextos médicos, en contextos industriales y en
requerir que los psicólogos que entran en ese contexto. En los forenses incluso. Los forenses. En Estados Unidos y en Puerto Rico eso sí está muy regulado. Peritajes neuropsicológicos para cuestiones judiciales. Eso lo he platicado mucho con Ted Hughes. Y a propósito de los flujos migratorios en Estados Unidos, no sé en Puerto Rico la adaptación a hablantes originarios de maya, mixteco, zapoteco, qué sé yo, porque la migración ha sido muy importante hacia Estados Unidos. Puerto Rico creo que en ese nivel no está muy lejano porque es hispanohablante también, pero... Puerto Rico es hispanohablante, ¿verdad? Pero no tenemos hablantes indígenas, verdaderamente, claro. Únicamente los indígenas desaparecieron 1800 y pico, ¿verdad? Por lo menos en términos culturales. Aquí nosotros lo que tenemos son grandes migraciones de latinoamericanos, colombianos, particularmente de República Dominicana. Son personas que han hecho muy buenas contribuciones en Puerto Rico y viven con nosotros con muchísimos años, a quienes estimamos mucho, y tenemos también mucha circulación de puertorriqueños que van y vienen a Estados Unidos. De hecho, en este momento, Puerto Rico, los puertorriqueños somos más de 8 millones de personas, y en Puerto Rico vivimos solamente 3.2 millones de puertorriqueños. Es decir, otros 5 están fuera. Están fuera. Entonces, pues, eso ha creado una situación muy interesante. Así que nosotros no tenemos, ¿verdad?, la situación de tener otro idioma, ¿verdad?, como indígenas, no tenemos esta situación. Como te estaba diciendo, ¿verdad?, el contexto político de Puerto Rico pues nos crea una situación que nuestro modelo es el modelo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros estudiantes se quieren formar en Puerto Rico para ir a trabajar en Estados Unidos. Claro. Y muchos van a salir de Puerto Rico a formarse en Estados Unidos. Y regresan. En el caso de la neuropsicología, es interesante conocer las personas, la gran mayoría de las personas que practican la neuropsicología desde previo a los años 90, inclusive recientemente, fueron personas que fueron a Estados Unidos, completaron sus postdoctorados en excelentes centros como Harvard, ¿verdad?, Clínica Mayo, hicieron sus postdoctorados en universidades de Estados Unidos. Yo conocí a Rafa tiene un postdoctorado de Estados Unidos. Conocí a la doctora Ivonne Romero, postdoctorado de Estados Unidos en neuropsicología. ¿Tú dónde te hiciste? ¿Tú dónde te hiciste? ¿Tú dónde te hiciste? Bien interesante, ¿no? Un caso bien interesante, ¿verdad? Yo soy criado, desarrollado totalmente en Puerto Rico. Cerca del año 2000 se abre el programa doctoral de la Escuela de Medicina de Ponce, que es un programa doctoral de mucha orientación neurobiológica. Entonces, el director del programa, que era el doctor José Ponce, actual presidente de la Universidad Carlos Arbizu, en San Juan y en Miami, pues él entendió que había que desarrollar personas con neuropsicología. ¿Tú eres de los primeros neuropsicólogos en Puerto Rico? Pero yo soy de los poquitos que puedo decir que he tenido gran parte de los primeros, pero digo, de los primeros neuropsicólogos en Puerto Rico. Hazme la pregunta, no te la escuché bien. ¿Tú eres de los primeros neuropsicólogos en Puerto Rico? No hay. No, en Puerto Rico hay neuropsicólogos desde los años 80, como la doctora Dalmao, la doctora Margarida. Ellos son neuropsicólogos y hicieron postdoctorado en Estados Unidos. Digámoslo así, tú eres como segunda generación de la neuropsicología en Puerto Rico. Soy de una generación, ¿sí? Soy de una generación más reciente. Sí, porque yo te veo bien joven. Tengo ya bastante la diferencia, tenemos más o menos la misma edad. No. Pero mira qué interesante. Cerca del año 2000, en Puerto Rico lo que había eran menos de 10 personas con postdoctorado en neuropsicología.
Menos de 10. De 10 personas muy competentes y que podrían practicar la neuropsicología en Estados Unidos, porque muchos de ellos tienen el doctorado en Estados Unidos. Pues como te estaba contando, el doctor José Ponce lo ocurre que teníamos que preparar personas que pudiesen competir por postdoctorado en Estados Unidos. Entonces, José, el doctor Ponce, pues, se sienta con la guía de Houston Conference y establecemos cuál es la formación básica que debe tener una persona para poder competir por un postdoctorado. La formación de neurólogos conductuales. Así que me dieron toda esa formación básica. Luego que yo termino, empezamos entonces a preparar personas como el doctor Javier Hernández, el doctor Rafael Olivera, para que ellos entonces pudiesen ir a hacer un postdoctorado. Y ellos lo hicieron. Pues yo no hice mi postdoctorado hasta este momento. Estoy con el doctor Rafael Olivera, que también formé en adultos. Es decir, Rafael se hizo contigo. Rafa se hizo contigo. Todo lo básico lo hizo conmigo. Pero Rafa me superó a mí por mucho. Yo soy ahora. Pues, infancia es destino, decía Otto Rank. Así que mira lo interesante que es la vida, ¿verdad? Pues yo le abrí camino, alcanzó un nivel extraordinario. Rafa ahora pues, me está supervisando, particularmente en neuropsicología pediátrica, y con eso pues yo creo que completo gran parte de la formación. Y cosa que yo lo quiero hacer porque yo entiendo que nadie que no tenga doctorado en el contexto puertorriqueño debería hacer neuropsicología. En Puerto Rico también el doctor Javier Hernández, en el Hospital Damas, junto con la Escuela de Medicina, ya ha desarrollado 3 neuropsicólogos cumpliendo exactamente como en Estados Unidos. Y ya en Puerto Rico se han podido formar unas personas con, ¿verdad?, con todos los requisitos que establecen la guía de Estados Unidos. Y eso, yo creo que ya es un logro. Además, ya pues tenemos muchas personas en Estados Unidos que yo creo que pueden ayudar. Esto me recuerda, Juan Carlos Arango, prácticamente en el 2000 se está acercando a la neuropsicología. Es un tipo muy joven, Juan Carlos Arango, y con una trayectoria y un desarrollo exponencial e impresionante. Hablamos del 2000, hablamos más o menos por la misma época contigo, 20, 30 años para acá. Pero yo hablo de que empiezo en esto prácticamente en el 80, estoy hablando prácticamente de 40 años. O sea, lo cual implica, fuera de la edad, que es un asunto no menor, pero me toca conocer personalmente a Juan Ascuaga, Alfredo Ardila cuando era muy joven, más joven, a Aldo Ferreres, era de los muy jóvenes, debe ser de mi edad Aldo Ferreres. Hablo de Artidoro Cáceres en Perú, hablo de Ted Judd, lo conocí muy joven. Entonces, nosotros empezamos en América Latina sin esos, visto desde la época y en la región donde estoy, parecieran ser restricciones, porque cualquiera le puede decir neuropsicología lo que hace y decirse neuropsicólogo bajo estas condiciones históricas y de contexto. Pero en Puerto Rico y en Estados Unidos no cualquiera, porque tiene que demostrar con documentos. Arango me decía una vez, porque yo le decía, la Universidad del Estado de Morelos me hizo un reconocimiento de trayectoria académica. Y por trayectoria académica he dado clase en licenciatura, maestría, doctorado, pero no tengo los grados ni los niveles. Pero es un reconocimiento de trayectoria por otras razones. Eso no existe ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico. Tal vez existió en otra época, ¿sí? Sin embargo, hablo del 79-80 para acá, cuando empezamos a difundir a Luria, y en Puerto Rico, ¿cómo llegaron a la neuropsicología? Porque no llegaron
por la literatura que nos llegaba acá de Argentina, Uruguay, de Ediciones Progreso de Moscú, porque por ahí nos llegaba Luria, nos llegaban Anojin, e incluso nos llegaban Alice Christensen, ediciones españolas a partir de la muerte del general Francisco Franco. Entonces, originalmente fue España más los flujos migratorios de la guerra civil que llegan a América Latina y de la Segunda Guerra Mundial que llegan a Argentina, Uruguay, y crean editoriales, crean cultura, neurología, y forman una buena tradición. Acá vino Julián de Ajuriaguerra, que por la lengua poca influencia llegó a tener acá, sin embargo, muchos se hicieron con Julián de Ajuriaguerra, entre ellos Artídoro Cáceres, entre ellos Mendilajarzu en Uruguay, Ascuaga se hizo también con soviéticos, es decir, Puerto Rico es otra historia porque no se están haciendo. ¿Cómo llega la neuropsicología? ¿Y cómo llegas tú a la neuropsicología? Es interesante porque ¿cómo llega? Porque llega a través de las tradiciones norteamericanas, ¿verdad? De personas que fueron a estudiar en Estados Unidos y se formaron en Estados Unidos y posiblemente a través de las formaciones de Hartstead y Reitan. Boston. Tenemos las dos tradiciones, la de Hartstead y Reitan, pues la de Luria. De hecho, Luria es alguien que se empieza a conocer tarde en Puerto Rico, ¿verdad? Digamos, en los 80 y más tarde, pues llega por estas personas que van a estudiar en Estados Unidos y se forman en Estados Unidos. Entonces, mira, lo que estábamos hablando, es importante entender el contexto. Si tú miras el desarrollo de la neuropsicología en Estados Unidos, pues empieza con Hartstead y con personas que vienen de ¿qué? De la psicología fisiológica, claro, ¿verdad? Y de la neurología, lo mismo pasó en otros lugares. Pero verdaderamente pues empezamos a través de esa tradición. Y por eso te digo, hay que entender este contexto. Posterior a que llegan personas que empiezan a hablar de Luria, pero se hablaba de Hartstead, de eso no era claro, no escapaba. Soviéticos, que no eran. Sí, entonces mira, hay algo interesante, ¿verdad? Y hablando de contexto, sí hay que entender todo el contexto. El contexto de Latinoamérica es distinto al contexto puertorriqueño, es distinto al contexto americano, canadiense. Así que nosotros tenemos que entender, hacernos unas preguntas interesantes de cuál va a ser el futuro de la neuropsicología en Latinoamérica. Yo creo que lo tenemos que ver a la luz de la psicología, en términos generales. ¿Qué nos debemos preguntar? ¿Qué queremos hacer con la psicología y la neuropsicología en Latinoamérica? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Yo creo que ese proceso tenemos que entenderlo porque tenemos que asegurarnos que la psicología sigue desarrollándose, le sigue asegurando servicios de calidad a las personas que reciben los servicios, que nos tenemos que asegurar que las personas que dicen ser psicólogos, neuropsicólogos, tienen las competencias y las habilidades mínimas para hacer neuropsicología. Entonces, hablando de la neuropsicología, nos debemos preguntar quién es un neuropsicólogo, ¿verdad? ¿Quién es un neuropsicólogo? Pues vamos a tener diferentes definiciones dependiendo de los contextos. Yo, cuando pienso en Estados Unidos, pienso en Puerto Rico, pienso que un neuropsicólogo, ¿verdad? Debe ser una persona que debe tener una residencia en psicología. Eso es lo que establece Kaplan, un artículo bien interesante que se llama a sí mismo ¿quién es un neuropsicólogo? Reitan tiene un artículo muy interesante, más reciente, sobre quién es un neuropsicólogo y establece, debe ser una persona con una residencia en neuropsicología, que debe tener un postdoctorado. Entonces, fíjate qué interesante que algo que yo estoy viendo creciendo, que está creciendo en Puerto Rico y en Latinoamérica, que son las certificaciones. La gente a veces cursa un curso de 3 semanas, de 2 meses, de un semestre y dice, yo soy neuropsicólogo. Claro. Oye, si tú lees lo que dice Edith Kaplan, dice, oye, esto es necesario, pero no es suficiente. Una certificación de un semestre, de un año, no es suficiente. Pero no es suficiente. No es suficiente. Otros dicen, pues vamos a usar la técnica, la estrategia de educación continuada. ¿Verdad? La educación continuada en principio, que es lo que supone que haga, que mantenga
yo creo que te hice una pregunta ahorita, ¿quiénes lo van a hacer? Pues a mí me parece que todas las organizaciones de la psicología, la CIP, la ALAN, la SALAN, todas estas, La SLAN, hasta los congresos iberoamericanos. Sí, pues yo creo que se deben reunir y vamos a establecer cuál es el nivel básico de práctica de neuropsicología a partir del contexto latinoamericano y establecer una fecha. Oye, para tal fecha, esto va a ser lo mismo. En este momento, esto va a ser lo mismo. Personas como tú y hasta como yo, que hemos tenido una formación de hasta autodidacta en ciertos momentos, pues eso responde a un contexto histórico. Claro. Yo creo que somos un eslabón en todo este encadenamiento. Ahora, es nuestra responsabilidad crear los nuevos eslabones para que se sigan desarrollando en otro nivel. El nivel que lo queremos desarrollar, yo creo que tenemos que sentarnos todos en una mesa y decidir cuál es el próximo paso, cuál es el nivel y cuál es el mínimo. Oye, y aquí implica que las organizaciones nacionales, internacionales, vamos a tener que hablar el mismo lenguaje, porque esto implica que en los diferentes países van a tener que pensar en regulaciones, ¿verdad? Para la psicología y la neuropsicología. No sé qué te parece. A ver, te lo tiro para que lo quieras. Hay un asunto que me parece interesante. Hemos hablado de la formalidad, pero me gustaría hablar de Walter. Tú ya leíste algo de Enrique Álvarez a través del libro que voy a presentar en Huancayo. A mí, yo me acerqué a esto por Don Goyo, mi padre, un indígena, que pensaba distinto a todo mundo, y por la vivencia de una década en un hospital, que vi muchas cosas. ¿Cómo llega Walter a la neuropsicología? ¿Por qué la neuropsicología en una nación como Puerto Rico, bueno, un estado, yo siempre digo país por razones ideológicas, es una concordancia con los boricuas, que ya al rato te enviaba un mensaje ofreciéndote una disculpa y que en efecto tienes razón, eran los macheteros, los hinchoneros eran en Honduras, pero después de la corrección, la idea de, sin meternos ahorita al asunto político ideológico de la independencia de Puerto Rico, etcétera, no cabe duda que a mí me hace la vida. Y acá mi padre era indígena, otra estructura de pensamiento, de interpretar, y me tocó ver en la montaña de Guerrero, en hablantes de mixteco, tlapaneco, zapoteco, aunque acá se dice mefa, tlapaneco, amuzgo, etcétera, daños cerebrales fuera de hospital. Esto implica un contexto histórico-cultural distinto, aparte de la vida misma. Niños con daño cerebral al nacer, vida hospitalaria, lo que gustes. ¿Cómo llega Walter a la neuropsicología? Porque a lo mejor a ustedes lo reclutan para las guerras y el servicio militar, y a lo mejor participan del ejército estadounidense, porque finalmente forman parte como estrella de la bandera y deben tener heridos de guerra. Y esto marca necesidades prácticas, accesibilidad, rehabilitación, readaptación, afasias, etc. ¿Cómo llega Walter a la neuropsicología? ¿De dónde te nace este sueño? Mira, pues, esto es un sueño que me surge durante mi primer año de doctorado. Yo tengo, ¿verdad?, una maestría en psicología, en consejería psicológica. Y llego a mi doctorado ya a los 39 años, luego de haber hecho una carrera universitaria, fui administrador universitario, donde pensaba que iba a seguir una vida como administrador universitario. Pues decidí un día irme al doctorado, y en el doctorado es que me encuentro en un programa con orientación biológica. Allí tomo un curso de neuroanatomía, me enamoro de la neuroanatomía, la hice mi clase favorita. Allí en ese momento que
me identifica el doctor Pons, ¿verdad? Porque yo era la persona que a lo mejor podía desarrollarme en esta área, y me presenta la alternativa. Me dice, mira, este es mi plan, porque no desarrollar neuropsicólogo en Puerto Rico, tengo que desarrollar gente que me ayude a hacerlo, y me preocupa de los cursos, de la formación. Llega un amigo mío que es neurólogo, formado en Einstein, Estados Unidos, y me dice, pues mira, yo puedo formar parte de esto. Me lleva al hospital, estuve con él 2 o 3 años trabajando, y allí empiezo a trabajar en neuropsicología. Tuve la grata oportunidad de trabajar en neuropsicología intraoperatoria, como 15 operaciones con pacientes despiertos, y allí empiezo a trabajar, a hacer toda mi carrera en neuropsicología. De hecho, yo soy psicólogo clínico, pero mi experiencia en psicología clínica es mínima, porque todo mi trabajo fue evaluación neuropsicológica, intervenciones neuropsicológicas, etc. Para ver el impacto de la cirugía en el momento de la cirugía misma. Sí. Claro. Bueno, nosotros llevábamos pacientes a neurocirugía, el neurocirujano, el doctor Tony Padilla, excelente. Despertábamos al paciente, le hacían mapas con el paciente en vivo, con mapas del cerebro, con el paciente despierto, la recepción, checar los tumores, hacer con el paciente totalmente despierto, ¿verdad? Protegiendo la mayoría de sus funciones cognitivas, y fue una experiencia muy, muy bonita que duró muchos años. Pues, hablando del contexto, pues todo este tipo de trabajo pues, se descompuso porque eran médicos muy competentes y fueron reclutados en Estados Unidos, y ese era el contexto en el que yo trabajé. Me quedé en la escuela trabajando, enseñé los primeros cursos de evaluación neuropsicológica, los cursos de evaluación de intervención neuropsicológica, rehabilitación neuropsicológica, y allí pues yo tuve la oportunidad de supervisar varios estudiantes. Tuve también la oportunidad de trabajar en un centro de epilepsia, una clínica terciaria, donde hacíamos monitoreo intensivo de 72 horas con pacientes en epilepsia, bajo la supervisión de un neuropsicólogo pediátrico, el doctor Richard Avilés. Creo que fue una experiencia extraordinaria, evaluar pacientes, ¿verdad?, en epilepsia. Hicimos investigación con pacientes con epilepsia y con pseudoconvulsiones, utilizando el MMPI, y logramos tuvimos unos resultados muy interesantes. A mí me gusta mucho la investigación, Enrique. Yo soy de los profesores que creo, como decía Paulo Freire, ¿verdad? No puede haber enseñanza sin aprendizaje. Y empecé a ver que la neurología tenía un gran nicho en Puerto Rico de investigación. Sí, no puede haber enseñanza. Y empezamos a desarrollar un programa de investigación con énfasis en neuropsicología. Entonces, ¿cuál es mi interés? Pues yo pienso que nosotros investigamos para enseñar, investigamos para servir, investigamos para desarrollar conocimiento. Así que, sin tener muchas estructuras de investigación, empecé a desarrollar un laboratorio donde desarrollaba proyectos de investigación sobre datos. El primer grupo lo diseñaba, el segundo grupo recogía los datos, el tercer grupo escribía, analizaba datos. Así que era parte de la enseñanza y desarrollamos todo el programa de investigación. Y hemos tenido buenos frutos, entre ellos la experiencia con Juan Carlos, de que logramos participar con él y desarrollar norma latina, pudimos proveer a puertorriqueños la oportunidad de tener documentos neuropsicológicos, normas. Yo creo que estas han sido grandes aportaciones que nos satisfacen mucho.
Ahora la etapa es poder contribuir a que se puedan desarrollar los programas residenciales, que se puedan desarrollar programas estructurados en neuropsicología. Ya Juan Carlos está involucrado en esto, ya tenemos los contactos, ya se están desarrollando los currículos y esperemos que pronto podamos hacer. En Puerto Rico han estado desarrollando neuropsicología forense en términos de, comentábamos allá alguna vez en Morelia, a propósito de diagnósticos de demenciación, procesos de herencia, toma de decisiones. Acá existen todavía en México juicios de interdicción que tienen que mandarse a la Suprema Corte. La interdicción donde queda en entredicha la capacidad jurídica de una persona con cierto síndrome de Down, Alzheimer, qué sé yo, y resulta que pierde derechos en virtud de ello, y lo que es la neuropsicología forense ha aportado a la posibilidad de la recuperación del derecho y sobre todo de la defensa de los derechos pro persona. ¿Qué pasa en Puerto Rico al respecto? Está pasando, muchos de los neuropsicólogos hacen trabajo forense. ¿Verdad? Existe una especialidad que es psicología forense, pero muchos de los neuropsicólogos en Puerto Rico hacen trabajo forense. Y lo hacen en Puerto Rico, lo hacen fuera de Puerto Rico, y el caso de Rafa. Rafa hace casos en corte en Puerto Rico y va también en Estados Unidos cuando son pacientes hispanos. ¿Verdad? Yo creo que se ha hecho un trabajo muy bonito, se han ayudado bastante a los pacientes que hay que proteger sus derechos, ¿verdad? Pacientes con espectro autista, discapacidad intelectual, que tienen autonomía limitada, y yo creo que hay que tomar decisiones a partir de esas discapacidades y de esas limitaciones. Sí, pacientes. El otro asunto que Juan Carlos ha estado tratando, sobre todo porque Juan Carlos hace también en la vida. Colombia no era precisamente un país muy cómodo como para hacerlo, pese a que alguna vez Alfredo le dice, bueno, ¿por qué te fuiste? También Alfredo se fue, yo se lo dije, pues ¿con qué autoridad moral le reclamas a alguien que con alta legitimidad? El cerebral al nacimiento tiene un impacto distinto que el daño cerebral en adultos. Entonces, ese aspecto de lo que es la infancia, el desarrollo, el aprendizaje, la educación y la salud mental, porque la esquizofrenia la hemos tenido muy cerca de la psiquiatría y muy lejos de la neuropsicología, pero yo creo que también todo lo que es funciones ejecutivas, teoría de la mente, autorregulación, síndromes prefrontales se parecen muchísimo. ¿Qué perspectiva tiene en Puerto Rico? Porque no tienen los mismos problemas que en América Latina en cuanto a problemas al nacimiento tan amplios, mortalidad materna, probablemente no, pero seguramente habrá casos todavía. Pues mira, déjame decirte que primero concurro con muchos de tus planteamientos. Bueno, la perspectiva. Pues en Puerto Rico está bien especializada. Mira, nosotros tenemos neuropsicólogos pediátricos, ¿verdad? Y entonces se dedican a trabajar exclusivamente con los problemas del desarrollo, con los trastornos del desarrollo. Tenemos también neuropsicólogos escolares, ¿verdad? Que la neuropsicología aplicada, que problemas de la escuela, del salón de clase. También tenemos los psicólogos de adultos. Me encanta trabajar con adultos. Ahora estoy aprendiendo mucho con niños. Y también tenemos los neuropsicólogos que se trabajan con personas de edad avanzada. Yo creo que ese tipo de especialización se está dando. Yo creo que es buena. ¿Por qué? Porque y enriquece la práctica, porque permite que el neuropsicólogo desarrolle una expertise en unos problemas particulares que pueden ayudar mucho mejor al paciente. Ahora, algo que yo veo en el futuro y en el futuro inmediato, que yo creo que tenemos que empezar a trabajar tanto en formación como en práctica, es la rehabilitación cognitiva y la neurorehabilitación. Yo creo que allí es donde vamos a ver muchos avances y mucha necesidad de formación. Estamos evaluando, estamos diagnosticando
practicando porque queremos buenas intervenciones. Así que tenemos que empezar a trabajar, desarrollar personas que puedan intervenir y ayudar tanto a los niños como a los adultos. Yo creo que ahí es donde yo veo un gran futuro. De hecho, en la encuesta que nosotros hicimos, la mayoría de los referidos son de trastornos específicos de aprendizaje, de demencia, etc. Pero son áreas que reclaman muchos servicios. Hay un asunto que finalmente, porque ya prácticamente llevamos una hora, nos falta bien poquito, pero dos puntos que me parece que son cruciales. Ted Judd ha tocado el tema de la neuropsicoterapia, el asunto por el manejo de lo que es la familia, el aspecto afectivo emocional, el impacto en la vida cotidiana del daño neurológico, lo que son las expectativas, empleo, sexualidad, etcétera, y por el otro lo que es la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad u orientada a la familia, dijera en algún momento Juan Carlos Arango, cuando desarrollaron el reciente curso en Bilbao, a propósito del que fueron Rafa, tú y varios, esta idea de la psicoterapia orientada a la familia, la rehabilitación orientada en la familia, porque sobre todo en la infancia y con pacientes con daño neurológico, este asunto de la potestas, este asunto de la interdicción es muy tentador. Y quienes deciden por el paciente son los cuidadores primarios, que usualmente son los familiares, esposa, etcétera, toda esa historia. Pero esos dos aspectos, la neuropsicoterapia, porque si no fragmentamos todo, mandamos a psicoterapia a un lado, rehabilitación neuropsicológica en otro lado, inclusión laboral en otro lado, y resulta que se vuelve más costoso para los pacientes y sus familias. Y lo que es la rehabilitación basada en la comunidad, porque no todo está dentro del hospital. El paciente sale del hospital, va a su casa, que es lo que le pasó a Arango con su hermano, y le digo, oye, pues sí es un dilema, porque ¿qué hacen con el familiar en casa? Con afasia, hemiplegia, dependiente, adaptar físicamente el espacio, porque ya hay que bañarlo en un baño distinto, se baña, toda esa historia de la rehabilitación basada en la comunidad orientada a la familia, más neuropsicoterapia, ¿qué relevancia adquiere en esta proyección? Y vamos cerrando. Bueno, las intervenciones ecológicas, sabes que es una prioridad de la disciplina, ¿verdad? Pero el paciente en su contexto, en su escenario. Sobre la neuropsicoterapia, en eso estamos presenciando un avance interesante. Nosotros en Puerto Rico tenemos un colega que está trabajando neuropsicoanálisis. Ah, sí, con la gente de Sols. Sols, un judío que ha trabajado en neuropsicoanálisis. Pero tiene una propuesta interesantísima. Oye, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace el cerebro? Procesar información, todo tipo de información. Que nosotros queremos hacer nuestras intervenciones, modificar, ¿verdad?, cómo funciona ese cerebro, reprogramarlo. Yo creo que es una de las áreas de mucha oportunidad. De hecho, yo soy de los que veo, ¿verdad?, que la psicoterapia en algún momento va a tener que acercarse a nuestros modelos. Porque cuando estamos hablando de psicoterapia, estamos hablando de cómo nosotros reprogramamos ese cerebro para que emita una respuesta distinta a la que está ofreciendo. Yo creo que es una de las áreas de mucho futuro. Pues mira que, Walter, no quiero dejar de agradecerte tu tiempo, tu experiencia, esta relación que tuvimos a la distancia gracias al desarrollo científico-técnico, habernos saludado después de habernos visto en Bilbao, porque no nos hemos vuelto a ver. Ya nos veremos seguramente en Puerto Rico, porque con cualquier coartada he de ir, aunque Rafa no quiso venir cuando lo invitamos. Nos la echamos por esta vía. Es que México está riesgoso, pero no es para tanto. Ya le iba a decir, no le saques, Rafa, que es una manera de decir, no temas. Pero como quiera que sea, no quiero dejar de agradecerte, no quiero dejar de invitar a nuestros seguidores en Puerto Rico que se suscriban a la Comuna de la Palabra en YouTube.
Y no sé si quieras emitir un último mensaje para nuestro auditorio en Puerto Rico, en Sudamérica, allá en España, creo que en varios lados, en Canadá, pero en el Canadá francófono, en Montreal, Quebec, etcétera, porque el otro Canadá es el otro Canadá. Has de saber que yo, antes que el inglés, quise estudiar francés por un problema ideológico con Estados Unidos. Entonces me acerqué primero al francés, al ruso, al alemán, al italiano, antes que al inglés. Gracias al alemán he empezado a entender un poco más el inglés, pero es otra historia. No sé qué nos quieras decir y no quiero dejar de agradecer tu tiempo y tu experiencia. Pero primeramente te agradezco a ti la oportunidad y la invitación de podernos dirigir a muchos colegas y aunque no son colegas también, ¿verdad? Me parece a mí que estos espacios tenemos que tenerlos porque tenemos que discutir los problemas que tenemos comunes, las visiones, entonces, y qué sé yo, tender puentes entre unos y otros para poder contribuir de alguna manera al desarrollo de la psicología y al área que nos interesa y lo que nos acerca, que es la neuropsicología. Te agradezco pues, que tengas este espacio y que lo podamos seguir utilizando y invito a otros que se unan para poder dialogar estos problemas comunes y buscar soluciones que sean de beneficio para todos. Así que felicitaciones por la iniciativa. Pues ya pronto tendremos aquí, espero que no ponga resistencia el Rafa, para hablar un poco de autismo y Asperger con el Rafa. Voy a hablar con él para ver si pronto lo tenemos y entonces dedicarnos también a este tema en Puerto Rico, Estados Unidos, y la experiencia, porque es un tema que relativamente sí he trabajado y pues ya veremos. Y pues hasta la vista, nos veremos, espero vernos pronto en Puerto Rico, allá o en donde nos veamos, y gracias. Espero que sí. Muchas gracias a nuestros seguidores y hasta la próxima.